Soy Orlando Llanos Guevara y hoy hablaremos de un importante tema: medios de comunicación y la nación peruana. Sabemos que los medios de comunicación y especialmente los periódicos cumplieron durante el siglo XX una función protagónica en la vida de los pueblos, pero resulta también importante preguntarse, pero ¿cuál fue el aporte en ese camino, en ese transitar del proceso de consolidación de las naciones, ¿no? ¿Qué papel jugaron? ¿Cómo contribuyeron para que se vaya consolidando esta idea de nación peruana en la colectividad de los ciudadanos, en la población? Entonces, ante ello podemos obviamente responder a muchas interrogantes quizá, y algunas de ellas es, por ejemplo, ¿por qué se afirma que los periódicos cumplen una función protagónica en la vida de la nación peruana? Los periódicos en ese entonces eran los medios más importantes que emitían información, que compartían conocimiento a la población, que hacían llegar o que alcanzaban temas importantes relacionados a la consolidación de la nación peruana. Y a través de esas informaciones también se compartían temas interesantes con el cual el ciudadano de ese entonces pues obviamente tenía mayor conocimiento de qué se estaba hablando en ese entonces. Y esa es la labor importante que los periódicos y los medios de comunicación en general han contribuido para que con el transcurrir del tiempo pues se vaya consolidando esta idea de la nación peruana en cada uno de los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el aporte de los periódicos en el surgimiento de la nación peruana? Otra de las interrogantes. Obviamente los periódicos en ese entonces proyectaban medios tecnológicos para la representación de la nación peruana. A través de ello la comunidad tenía una información sólida, tenía una información mucho más completa, podía sostener la idea de que se está avanzando en este proceso del surgimiento de la nación peruana, y eso era la labor de los periódicos y de la prensa en general en ese entonces. Obviamente emitían notas importantes relacionadas al tema político, a la relación de pertenencias que existía en ese entonces. ¿Y qué pensamos ante la idea de prensa más influyente de Lima? Obviamente esta idea ha surgido desde que obviamente los medios de comunicación iniciaron su trabajo informativo en la capital, porque eran los medios que influían en todo aspecto. Eran los medios que inclusive ponían las pautas en las instituciones, ¿no? Lo que la prensa decía en ese entonces, lo que se publicaba, eso era el camino para que la población, las autoridades desarrollen sus actividades diariamente. La prensa es responsable de la representación discursiva de la nación. Bueno, en algunos aspectos sí. La prensa ha desarrollado esta labor y lo que queremos entender con ello es que desde sus inicios jugó un papel protagónico en el desarrollo de las instituciones, en el desarrollo histórico de la nación, en el desarrollo de la opinión ciudadana. Es por eso que pues se habla siempre de la representación discursiva. En este aspecto podemos relacionar también que la prensa era en ese entonces la promotora de los temas de discusión en la nación. ¿Existe una nación en el Perú? Claro que sí. De acuerdo a lo que hemos podido observar, estamos dentro de una nación con un territorio con sus respectivos límites,
una nación que tiene sus autoridades elegidas por el pueblo. Tenemos una nación donde cumplimos con responsabilidades, con obligaciones y también exigimos derechos. Aunque para muchos sigue en debate el tema, creen que nuestra nación aún está en formación, ¿no? Que no estamos consolidados como nación. ¿Y los periódicos cumplieron con su función de promover la idea de nación? Como ya lo estamos manifestando, hasta cierto punto sí, cumplieron con esta función, con esta labor. Emitieron notas, en sus páginas se han compartido textos importantes relacionados a promover la idea de nación en todos los peruanos. ¿Qué es ciudadanía y cómo define este concepto la prensa? Bueno, sabemos que ciudadanía es un conjunto de prácticas que definen a una persona. Un ciudadano es, obviamente, como ya lo acabamos de manifestar también, un ciudadano es la persona que cumple con una labor dentro de la nación, que tiene sus derechos, que cumple con sus obligaciones y necesariamente pues aquel que cumple con las leyes peruanas. Entonces estamos cumpliendo con el tema de ciudadanía como ciudadanos. En cierta oportunidad un escritor conocido nuestro manifestaba: no hay que formar pobladores, hay que formar ciudadanos. ¿Y qué significa ello? Que un poblador puede ser cualquier persona común y corriente, pero ciudadano es aquel que cumple con sus responsabilidades, que contribuye con la población, que aporta con sus comentarios, con sus sugerencias, en fin. Es decir, el ciudadano es el que contribuye al desarrollo de la ciudad. ¿Cómo se ha desarrollado la relación entre periódicos, partidos políticos y comunidad peruana? Desde sus inicios, el periodismo o los periódicos en sí, como prensa escrita, siempre ha tenido una relación bastante cercana con los grupos o los partidos o agrupaciones políticas. El tema político siempre ha ido de la mano con la prensa, con el objetivo de difundir todo lo que cada partido político venía promoviendo, siempre con la finalidad de que las ideas y todo lo que ellos querían transmitir a la población lo hacían a través de estos medios de comunicación, principalmente a través de la prensa escrita. Entonces podemos decir que siempre ha ido de la mano. Y con la comunidad peruana, obviamente, hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto la prensa ha tenido una relación cercana con la comunidad en general, pero en cierto aspecto también ha habido cierto divorcio, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, se emitían informaciones que afectaban la relación de cierto grupo de personas, de cierta organización. Pues a nadie le gusta que hablen mal de su organización, de su partido político, de tal comunidad, en fin. Entonces, hasta cierto punto existía una relación importante entre la prensa, entre los periódicos y la comunidad, y obviamente prensa y partidos políticos. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de los periódicos en las grandes causas nacionales y en los conflictos de la sociedad peruana? Aquí también ha generado, este tema siempre ha sido tema de debate en diversos aspectos, porque el comportamiento de la prensa siempre ha estado relacionada hasta cierto aspecto en donde encontraban mayor respuesta a lo que cada medio de comunicación buscaba, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha podido apreciar, como por ejemplo, se buscó el voto femenino, se buscó el voto de las personas iletradas,
y entre otros temas importantes que surgieron en ese entonces, lo cual hasta cierto punto la prensa ha contribuido y ha promovido para que estos procesos se den, pero en otros aspectos como que también se han detenido un poco distantes, tomando o considerando de que estos temas no eran relevantes para el país en ese entonces. Entonces podremos decir que el comportamiento de la prensa ha sido meramente aceptable hasta cierto punto, y en otros aspectos como que también estaban de espaldas a estos hechos, ¿no? A las causas comunes que se venían dando en nuestro país, como ocurre hasta hoy, ¿no? A cierto grupo de la prensa pues están de acuerdo que, por ejemplo, ciérrate el Congreso de la República. Hasta cierto punto están de acuerdo cierta prensa, ciertos medios de comunicación, pero otro sector de la prensa está en contra. Entonces, siempre ha habido ese tipo de situaciones que se dan en nuestro país, de que obviamente no todos podemos compartir la misma ideología, compartir el mismo pensamiento, ¿no? De cierto sector de la prensa con el otro sector. Gracias. Hasta la próxima exposición.